En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado la palabra Decisiones dirigidas por Dios. Decisiones dirigidas por Dios. La vida es una secuencia de decisiones. Y todos tenemos que tomar diariamente decisiones. Hay decisiones trascendentales, decisiones que pueden implicar un cambio del panorama de la vida. Hay decisiones pequeñas, como la compra de unos zapatos. Usted decide el que más le gusta. Pero hay decisiones muy grandes que implican un cambio, un riesgo y una etapa diferente. Las decisiones, todos nosotros estamos bajo la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y algo de lo que los creyentes nos cuidamos es siempre de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos siempre quieren hacer la voluntad de Dios? Todos queremos siempre hacer la voluntad de Dios. Usted dice que Dios me dirija, que Dios me acompañe, ¿verdad? Siempre estás nombrando a Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos salirnos del plan y la voluntad de Dios? Les voy a decir algo, es muy difícil. Salirse de los planes de Dios es algo bastante difícil. Podemos dar vueltas, podemos recorrer caminos diferentes a nuestro antojo, pero Dios siempre va a hacer todo para traerte finalmente a lo que Él quiere hacer con tu vida. ¿Me está escuchando? Ahora yo le voy a explicar un poco esto para que no quede como que usted, ¿cómo es eso, pastor? Yo le voy a explicar un poco. Porque la voluntad de Dios y el plan de Dios se cumple en aquellos con los que Dios tiene propósitos y planes. Dios quiere que cada hijo de Él sea sensible, receptivo, obediente. No todos son iguales. No todos obedecen. No todos son receptivos. No todos son sensibles. Y aquí encontramos en el libro de Ruth, por lo menos en estos pasajes, en los primeros pasajes, que la historia está guiada por decisiones, algunas acertadas, pero algunas desacertadas. En cada una de ellas hay bendiciones, pero también en algunas malas decisiones hay problemas y maldiciones. La historia dice que había un hombre en la época de los jueces. Es el contexto del libro de Ruth. El libro de los jueces es el libro anterior a Ruth. Y si usted lee el libro de jueces, es un libro de gente que conoce a Dios, pero que desobedece a Dios. Es gente que hace lo malo, es un círculo vicioso. Gente que conoce a Dios, desobedece a Dios, tienen problemas, claman a Dios y se convierten nuevamente. Y el ciclo se vuelve a repetir. Desobedecen a Dios, tienen problemas, claman a Dios y Dios los rescata otra vez. Ese es el círculo vicioso del libro de jueces. Y el libro de Ruth no es muy diferente. En esencia es parecido. Porque aquí hay una familia que conoce a Dios. La cabeza de esa familia es un hombre llamado Elimelech. ¿Cómo se llamaba el papá? Elimelech. Y este hombre tenía un nombre muy bonito. Un nombre que significaba, su nombre significaba Dios es mi rey. ¿Qué les parece? Lindo significado, ¿verdad? Pero en la práctica no era así.
El hombre se llamaba Dios es mi rey, y estamos diciendo que este hombre decía que Dios era su soberano, era su rey. Él lo guiaba, él lo dirigía, él lo mandaba. Pero en la realidad no se está viendo eso. Pues dice la Biblia que este hombre vino una hambruna a Belén, y hay una serie de nombres en este libro que son algo paradójicos. Belén significa casa del pan, panadería, ¿sí o no? O sea, Belén es una panadería, casa del pan. Así que si pone una panadería, póngale panadería Belén. Y dice que este hombre en Belén no había pan. Paradojas. Casa de herrero, asadón de palo. Se acabó el pan, y por la hambruna en la casa del pan, el hombre que decía que Dios era su rey toma una decisión que de alguna manera es cuestionable. Una decisión que a primera vista uno diría fue desacertada, y yo puedo decir lo que sí fue desacertada, porque el hombre lo mueve una crisis económica, lo mueve una condición del momento. En ningún momento este hombre toma la dirección de Dios y decide inmigrar. Es decir, que Elimelec era un inmigrante económico. La inmigración es un tema mundial, ¿verdad? ¿Cuántos inmigrantes conoce usted? ¿Cuánta gente conoce usted que se ha ido del país? ¿Por qué se han ido? ¿Y qué significa ser un inmigrante? ¿Qué es estar en la condición de un inmigrante? ¿Y por qué alguien se va de su lugar de nacimiento, de su lugar de natural, donde vive de manera natural, para irse a otro lugar? La inmigración en la Biblia se ve. Hay inmigración legal y hay inmigración ilegal. Y hay inmigración legal que no es dirigida por Dios, y hay inmigración ilegal que es dirigida por Dios. Después les hablo de eso. Pero en este caso hay una inmigración guiada por la condición económica. ¿Cuánta gente se ha ido de un país, ejemplo nuestro país Colombia, buscando el sueño americano? Y algunos no encuentran el sueño americano, sino la pesadilla americana. Yo he estado por fuera del país y hay gente que yo me he encontrado, por ejemplo en España, y me encontré una vez una mujer: ¿qué haces aquí? Me dijo: yo trabajo. Una mujer joven en la iglesia, y empiezo a preguntarle: ¿y de dónde eres? Soy de Honduras. ¿Y tu esposo está en Honduras? ¿Y tus hijos están en Honduras? ¿Y cuándo van a estar juntos? Es la pregunta de un pastor, porque siempre estamos velando por la familia. Y ella me dice: pastor, hasta que yo tenga papeles. ¿Y cuándo vas a tener papeles? Me voy a tardar varios años. Y entonces viene mi pregunta: ¿y tu familia? Y el silencio de ella fue profundo, porque evidentemente estaba en riesgo la unidad familiar, estaba en riesgo sus hijos, su esposo, todo por buscar una mejor condición de vida. Es cierto que hay migración guiada por Dios, como en el caso de Abraham. Abraham es un inmigrante que escuchó la voz de Dios. Génesis 12, puede leerlo en casa. La Biblia dice que Abraham escucha a Dios decirle: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
Y Dios le da una promesa: y haré de ti una nación grande, y tu descendencia heredará naciones. Esta es una inmigración. Abraham sale de su lugar de origen, de su lugar natural, para irse a una tierra que no conocía, pero totalmente guiado por Dios y con un propósito eterno. ¿Me está escuchando? Decisiones, diga al que está a su lado, decisiones grandes y pequeñas, pero trascendentales. En ningún momento Elimelec se ve consultando a Dios. Y creo que las decisiones que se aciertan son aquellas en las que podemos poner a Dios en primer lugar. Porque muchas de nuestras decisiones están motivadas por nuestras circunstancias. Muchas de nuestras decisiones están motivadas por nuestros gustos. Muchas de nuestras decisiones están motivadas por nuestros anhelos, sueños, proyectos y visiones. Pero cuando tomamos decisiones acertadas es cuando podemos decirle a Dios, no que haga parte de mi proyecto, no que Dios bendiga mi agenda, no que Dios bendiga mi visión, sino que Dios tome y se haga el Señor de mi proyecto, que sea el soberano de lo que quiero hacer. Nosotros podemos engañarnos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay dos asuntos cruciales, o varios asuntos cruciales en la voluntad de Dios. Y es que yo necesito entender la voluntad de Dios, pero necesito también obedecer la voluntad de Dios, pero necesito también amar la voluntad de Dios. Y cada una de esas expresiones que acabo de decir, en apariencia son fáciles, en teoría son fáciles, pero ellas son difíciles, porque regularmente nos cuesta. Porque nuestros marcadores para tomar decisiones son en la medida de nuestra conveniencia, en la medida de nuestra circunstancia, en la medida de lo que vivimos o hacemos, en los que nos perciben nuestros sentidos, ven nuestros ojos, escuchan nuestros oídos. Ahí estamos tomando decisión y no estamos parando a escuchar qué es lo que Dios quiere. Porque Dios es el Señor de nuestras vidas. Y si Él es el Señor de nuestras vidas, debemos hacer un alto. Yo veo dos decisiones aquí. Y dos contrastes de decisiones en este pasaje. Una está guiada por la situación, que es la decisión de Elimelec. La decisión de Elimelec es: me voy de Belén porque hay hambre. Y me voy a Moab. Belén es, ¿qué significa? Casa de pan. Y Moab, ¿sabe qué significa? Vasija rota. Diga el que está a su lado, vasija rota. Pero entonces es contraste, porque en Belén, casa del pan, hay hambre, y en vasija rota hay abundancia. Pero la Biblia pone esos contrastes para enloquecer nuestra sabiduría, para entender que no es el sentido común el que dirige siempre nuestras vidas, que Dios es el Señor de todas las cosas. Y sale Elimelec con su esposa y sus dos hijos, Malón, que significa débil, y Kelión, que significa abatido y enfermizo. Tan lindos los nombres de estos niños, hermano, que vivían en la época de los jueces, y salen a Belén, salen a Moab, donde había comida. Pero estando en esa tierra pasan las peores tragedias. La Biblia dice que en primer lugar Elimelec muere.
Y queda Noemí, viuda, pobre y anciana. Es decir, su estado es bastante vulnerable y queda con sus 2 hijos y sus 2 nueras. Estos 2 hijos se casan en esa tierra. Uno se casa con una mujer llamada Orfa y el otro se casa con una mujer llamada Ruth. Y vivieron 10 años, pero escuche, los 2 varones, Malón y Kelión, también mueren. Y quedaron 3 viudas solas y desamparadas, en unas circunstancias bastante adversas, en una situación bastante dura. Entonces la pregunta es, ¿cómo tomo decisiones? ¿Por presión? ¿Por pánico? Hay presiones que se toman bajo presión. Hay gente aquí en nuestro país que para un negocio pone presión. Yo me acuerdo cuando estábamos comprando esta propiedad, el señor que nos vendía me decía, bueno, ya tengo 2 clientes, ya me la van a comprar. Y yo estaba aprendiendo, pero el Señor me daba la paz de decirle, bueno, si la tiene que vender, véndala. Dígale al que está a su lado, presión. ¿Ha sentido usted alguna vez presión en la vida? Los vendedores te ponen, ya, tienes que decidir ya. Si no lo haces ya, pierdes todo. Otros toman presión por el pánico. El pánico es un temor infundido, ¿verdad? El pánico hace que las cosas pierdan valor y las decisiones tengan que apresurarse. Algunos toman decisiones por asuntos económicos, pero en cualquier decisión hay una clave importante y es que Dios sea el primero. El Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8. Mire lo que dice el salmista: escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Puede leer esa última parte? Para que no se vuelva a la locura. Pastor, ¿qué tengo que decidir para mañana? Deje la locura, escuche a Dios. Amén. Oiga la voz de Dios. Si mi pueblo me puede escuchar, entonces yo los libraré de sus enemigos. Porque la clave, escúcheme, de tomar buenas decisiones es escuchar a Dios. Elimelec no tomó una buena decisión. Elimelec estaba sacando a sus hijos, a su esposa, de un contexto donde había pobreza, y vislumbrando un mejor proyecto económico los lleva a una tierra pagana. Moab no era la tierra adecuada para levantar su familia. Moab era una tierra idólatra, donde se adoraba a Quemos y a los Baales que los paganos adoraban. No habían costumbres de adorar a Dios, sino que estaba descontextualizando, desnaturalizando a su familia para llevarla a un contexto de paganismo. Mis decisiones me acercan a Dios o me alejan de los propósitos. Dije algo al principio que lo quiero retomar, y es que Dios quiere estar presente en tus decisiones. ¿Me está escuchando? Dios no solo quiere bendecir tu proyecto, Dios quiere ser el dueño de tu proyecto. Dios no quiere bendecir tu agenda, Dios quiere darte la agenda.
Dios quiere que tú tomes nota de lo que tienes que hacer y no que te emociones en hacer lo que tú quieres hacer. Porque mis decisiones me acercan o me alejan del propósito de Dios. Esto me lleva más cerca. Dios tiene planes conmigo y yo dije algo ahora que lo quiero retomar. Y es que podríamos decir que todos nosotros estamos en el marco de la voluntad de Dios. Usted está en el marco de la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por más rebelde que sea, por más lejos que esté de la iglesia, por más mundano o mundana que usted sea, usted está en el marco de la voluntad de Dios. ¿No le alegra eso? Diga al que está a su lado, alégrese, por favor. Pero le voy a decir algo, no juegue con eso. Porque todos debiéramos tener un temor reverente por obedecer a Dios. Porque es un juego bastante peligroso. Porque yo me puedo alejar, pero Dios me va a traer. Yo me puedo ir lejos del plan de Dios. A veces los padres están preocupados: pastor, si yo crié a mi hijo en la iglesia, yo lo traía cuando era niño y luego se fue a vivir una vida desordenada, yo nunca le enseñé eso. Y es verdad. Pero le voy a decir algo, le tengo buenas noticias. Su hijo o su hija está en el marco de la voluntad de Dios todavía. La gracia de Dios no la ha dejado de acobijar. Y donde esté, Dios le va a alcanzar. Por eso la Biblia dice: a Israel con cuerdas de amor te atraje. Era como si el Señor enlazara un caballo indómito, hermanos, del cuello y lo jalara con cuerda, aunque doliera, pero lo alaba hasta que lo atraía a Él. Dios hace eso con nosotros. Por eso salirse de la voluntad de Dios es doloroso y difícil. ¿Me está escuchando? Israel sale de Egipto después de 400 años de cautiverio. ¿A dónde sale? ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Usted mira bien el mapa, es una distancia relativamente corta desde Egipto a Israel. Y escuche algo, lo que era cuestión de días o meses se convirtió en 40 años. ¿Por qué, pastor? Finalmente iban a llegar. Pero ¿por qué dieron vuelta 40 años en un desierto? Diga al que está a su lado: por malas decisiones. Yo escucho gente decir: yo estoy en el desierto. ¿Por qué estás en el desierto? Bueno, hay desiertos donde Dios nos lleva para conocerlo, para amarlo, para formarlo. Pero hay desiertos en los que estamos por desobediencia. Y hay situaciones en las que nos metemos por nuestra propia responsabilidad. Los cristianos somos muy facilistas en adjudicar la responsabilidad a todos, menos a nosotros. Estos días alguien me llamó, me dijo: estoy enfermo, pastor. ¿Y por qué? No, alguien me dijo que era el diablo. Y yo le dije: yo puedo creer que es el diablo, que tal vez era una brujería, es posible. Pero aunque fuera eso, mi pregunta es, y Dios me dio la palabra, y es para esa persona, pero también es para nosotros esta mañana, es: ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en medio de esas situaciones? Tenemos que hacer una reflexión de saber qué es lo que yo hice mal
y cuál es el área de mi vida donde Dios quiere tratarme. Porque tal vez gran parte de esa crisis que estoy viviendo es un área de mi vida en la que Dios quiere tratar, en la forma en que yo tomo mis decisiones y en la forma en la que estoy caminando con Él. No podemos ser tan folclóricos en adjudicar la responsabilidad a todo lo que está alrededor nuestro y no asumir nuestra parte en decir: Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿En qué quieres cambiarme? ¿En qué área estoy fallando? ¿Y dónde quiere que crezca? Y aun que estemos equivocados en nuestras decisiones, la misericordia del Señor sigue con nosotros. Pero las consecuencias las tenemos que vivir. Dios no nos exime de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios sí nos extiende su misericordia para llevarnos a su plan y a su propósito, pero no nos libra de las consecuencias de nuestros actos irresponsables de no escuchar la voz de Dios en nuestras decisiones. No podemos jugar con esto. Jonás es enviado por Dios a Nínive y rebeldemente, conscientemente, hay gente así, tal vez la haya aquí esta mañana, gente que rebeldemente y conscientemente se aleja del plan de Dios. No quiero y no lo voy a hacer. No voy a ir a Nínive porque no me gusta, esa gente me cae mal, esa gente es repudiable para mí, y si yo les predico y se convierte, se van para el cielo y no los quiero ver ni en el cielo. Ojalá se van para el infierno. Y escuche, toma un barco y se va en la dirección opuesta. Nínive queda al oriente y él se va al occidente, a Tarsis. Compra un boleto. ¿Y sabe qué hace Dios? Pone todo en su contra, porque escúcheme algo, y esto va a ser también bastante polémico. Dios te respalda cuando vas en su voluntad, pero se pone en tu contra y en mi contra cuando vamos fuera de su voluntad. Dios puede ser tu amigo cuando hace su voluntad, pero puede ser tu rival cuando vas fuera del marco de su voluntad. Qué duro escuchar eso, ¿verdad? Qué fuerte escuchar eso. Pero Dios también se nos puede oponer. Qué fuerte tener a Dios de oponente. Y hay veces que sentimos como que todo va en nuestra contra. Y la pregunta es: ¿por qué? Muchos cristianos, ¿será que me echaron una maldición? La envidia, la brujería, la hechicería. ¿Será que todos me odian, nadie me quiere? Oiga, hermano, está bien que usted esté definiéndolo todo entre ese marco, pero ¿por qué no empieza por el primer punto? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta área, en esto que está pasando? ¿Qué he hecho mal, Señor? Y cuando jugamos con estas cosas, nos metemos en problemas, porque empezamos con pequeñas cosas, como el que toma la corriente, ¿no? Usted toma un cable de 10 voltios y lo aguanta, de 20, de 30 voltios, hasta de 110 creo que lo encalambra. Pero no a tomar una primaria, porque una de esas tiene dos opciones: o lo desfigura o lo mata. Diga al que está a su lado: ay, ay, ay. No juegue con los planes del Señor. Mis decisiones determinan mi proyecto. Sansón decidió. Por eso nuestros hijos tienen que decidir. Yo no soy responsable de la decisión de mis hijos. Papá, no eres responsable de lo que tus hijos hagan con su vida. Yo he visto hijos
de creyentes que han crecido en la fe. Pastor, lo ungimos desde el vientre, le cantamos coros, le profetizaban, ese niño danzaba aquí en la barriga, era ungido. Todas las noches le hacíamos el devocional desde el vientre y en la casa lo orábamos y lo ungíamos hasta con aceite hirviendo ese niño, para que fuera un siervo de Dios. Y apenas creció, se descarrió y queda el papá y la mamá con ese sentimiento de culpa. ¿Qué hice mal? Pues Sansón, ese es uno de esos casos. El niño fue un niño de la promesa. El ángel se apareció a Manoa, se le apareció primero a la señora y Manoa dijo: yo quiero ver al ángel y hablar con él. Y volvió y le apareció a la señora y la señora llamó al esposo: venga mi amor, que aquí está el ángel. Y Manoa le pregunta: ¿y cuándo nace el niño? Y cuando nazca el niño, ¿qué tenemos que hacer con él? Imagine un niño deseado, prometido, y el ángel le dio hasta la dieta del niño, lo que debía comer y no comer. Era nazareo, apartado para Dios, pero el niño apenas creció, con la primera mujer que encontró, con esa fue y se acostó. ¿Y cómo quedaría Manoa? ¿Qué hicimos mal? Si lo llevamos a la escuela dominical y Gladys era la maestra, eso no podía fallar. Eso no podía fallar. No tenía por qué fallar. Pero algo salió mal. El niño tomó una decisión. Pero hay otros casos. Un niño que por lo contrario le dieron fue maltrato. Tenía 3 madrastras, 10 hermanos que lo odiaban, un papá que lo mimaba, lo despreciaron, lo vendieron a la tierra extraña, lo metieron a la cárcel. Y escuche, la primera tentación la venció y nunca, según la Biblia, ofendió a Dios. Hay hijos piadosos de padres rebeldes y hay hijos rebeldes de padres piadosos. Diga al que está a su lado: decisiones. Y en eso cada uno tenemos que ser responsables, porque nuestras decisiones afectan mi descendencia. Tu decisión afecta a los que están a tu alrededor. Amén. Usted no está solo. Lo que usted decida afecta de manera positiva o negativa a su familia. Nuestras decisiones afectan. Pero hay otra decisión en este texto que es totalmente contraria a la de Elimelec, y es la decisión que toma Ruth. Porque Ruth, a diferencia de Elimelec, decide irse tras una anciana que no tenía un proyecto de vida definido, que no le podía ofrecer nada. Noemí le dice: ¿qué me van a seguir ustedes a mí? Siendo que somos 3 viudas pobres, desamparadas. Y Orfa no vio la cosa tan buena y dijo: no, yo me regreso. Y también era inmigrante, porque sale de su tierra. Y aquí hay un contraste. No siempre la inmigración está fuera del plan de Dios. Hay inmigración en el proyecto de Dios también. Y en este caso la inmigración de Ruth es una inmigración dirigida por Dios, porque sale de su lugar de origen sin ninguna propuesta atractiva, sin ninguna oferta que pudiese enamorarla. Por lo contrario, llevaba todas las de perder. Y sale de su tierra a Belén, a una pobreza increíble. Orfa se devuelve
Y Ruth dice: yo me quedaré contigo. Y define su alianza o su voto con unas palabras que se usan en el matrimonio. Dice Ruth: donde quiera que vivieres. Versículo 16, 1:16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer hace una alianza, un voto, y con este voto se injerta en la cultura hebrea. Ella suelta sus dioses paganos, ella suelta su cultura, ella suelta su trasfondo y se injerta como nosotros fuimos injertados en el reino de Dios. Se injerta en el pueblo de Dios y se embarca en una aventura que no tenía ninguna garantía para ella, pues no tenía más hijos con el que se pudiera casar, no tenía riqueza, eran dos mujeres viudas y pobres. Y Ruth llega a Belén a recoger espigas del campo, a trabajar en un lugar de un hombre llamado Boz. Esta mujer recogía espigas como pobre. Los pobres recogían las espigas que se caían, y había una ley en Israel que cuando llegaba la cosecha, los que recogían la cosecha debían de dejar caer alguna cosita, alguna mazorquita por ahí, algunas ramitas de trigo, y eso que sobraba, que se caía por ahí, lo recogían los pobres para su sustento. Eso era lo que hacía Ruth, recogía las sobras de la cosecha. Pero algo pasa en esa historia cuando uno toma decisiones guiado por Dios, cuando no es el sentido que lo dirige, sino que Dios está en el asunto. Pues dice la Biblia que Boz, un hombre rico, un hombre que era el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, el dueño de la cosecha, se enamora de ella y la hace su esposa, y pasó de ser una mujer pobre, desamparada, a convertirse en una mujer digna y la esposa del hombre más rico de ese lugar. ¿Cómo cambia la vida, sí o no, hermanos? Algunas veces estamos abajo, pero luego estamos arriba. A veces somos objetos del menosprecio, pero luego Dios nos pone en honra. Y en esto vemos que la dirección de Ruth, que la decisión de Ruth está orientada por Dios. Y se casa con Boz, y tienen hijos, y tienen, dice la Biblia, que engendró a Obed. Y Obed se convirtió en el papá de Isaí. Isaí era el padre de David. Es decir, que Ruth se convirtió en la madre de la descendencia del Señor Jesucristo. Diga conmigo: decisiones guiadas por Dios. ¿Cuántos quieren tomar decisiones guiadas por Dios? Y el marcador aquí es que no es oferta, que no es la ambición humana la que debe guiar nuestras decisiones, sino la dirección de Dios. Quiero terminar. El ministerio de alabanza, vengan por acá. Preguntando, tal vez algunos están tomando decisiones y están confundidos, pero esta mañana el Señor te está diciendo: haz un alto,
porque quiero guiar tus pasos por la senda correcta. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por hablarnos esta mañana. Gracias porque sabemos que las decisiones que vienen en los próximos días necesitan tu dirección, necesitan tu orientación, Padre, tu intervención. Y te pedimos, Señor, que cada decisión que están tomando tu pueblo, que estamos tomando, sean guiadas por ti. Te damos permiso, dígale: Señor, te doy permiso de que tomes mi proyecto, que intervengas de la manera que tú quieras hacerlo en mi vida, que no sean mis sentidos, que no sea mi conveniencia, que no sean mis aspiraciones la que guíen mis pasos, que sea tu voluntad perfecta. Levante sus manos al cielo, por favor, y dígale: Padre, gracias por hablarme en esta mañana. Gracias porque sé que lo que viene es muy grande, y te entrego mis pasos, te entrego todo lo que hay por delante. Que tu mano santa dirija mi vida, que no haya ni un ápice de humanidad en lo que está por ocurrir, que sea tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Levante sus manos. Gracias, Padre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, en que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí.